Muy buenos días a todos y les agradezco su presencia en esta actividad de sustentación. Y la idea es que hoy, en nombre de mis compañeros, de Juan Luis Ramírez y Andrés Patiño Arias, voy a contarles en qué consistió, digamos, cómo elaboramos nuestro trabajo de investigación como uno de los requisitos en la aspiración del título de especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia. El trabajo entonces se llama analgesia intravenosa ambulatoria con bombas elastoméricas en pacientes sometidos a cirugía plástica. Es una serie prospectiva de casos. Somos entonces estos tres residentes, Carlos Andrés López, Juan Luis Ramírez y Andrés Patiño Arias, asesorados en la parte metodológica por la doctora Olga Giraldo y en la parte de dirección del trabajo el doctor David Alonso Yepes y la doctora Sandra Elena Erazo. Para empezar, yo creo que es importante hablar de que cuando nos enfrentamos a cualquier paciente en cirugía, no solo en cirugía plástica, estética, sino en cualquier escenario, el hecho de llevar a ese paciente a cirugía, de llevarlo a ese tipo de procedimientos, va a generar de entrada un estrés y un daño a los tejidos que se va a entender de alguna forma, o el paciente lo va a entender como una experiencia sensorial desagradable y una experiencia también emocional desagradable entendida como dolor. Y el dolor, si bien en la mayoría de los casos en este tipo de cirugías es entendido como un dolor de intensidad leve a moderada, pues hay casos en donde el paciente va a relatar dolor severo, y ese dolor severo, esa intensidad del dolor grave, del dolor severo, no solo va a estar determinada por condiciones de la misma cirugía, como la extensión, el sitio anatómico y la técnica quirúrgica utilizada por el cirujano, sino también por las comorbilidades del paciente. Sabemos que los pacientes que tienen antecedentes de dolor crónico, los pacientes que tienen algún tipo pues como de trastorno psiquiátrico o trastorno de la personalidad, pues va a alterar de alguna manera esa percepción del dolor. Y nos enfrentamos también a un reto importante como anestesiólogos, y es que cada vez estamos apuntando a llevar a los pacientes, sobre todo en cirugía plástica, a procedimientos netamente ambulatorios, donde esperamos que el paciente pase muy corto tiempo en la unidad de cuidado posanestésico y que por tanto tengamos muy poco tiempo también para lograr un adecuado control del dolor desde el posoperatorio inmediato y llevar una estrategia analgésica ambulatoria también efectiva y que probablemente no podamos evaluar en el tiempo. Esas estrategias analgésicas ambulatorias, digamos que el estándar por definición termina siendo la técnica analgésica oral, pero también hay descripciones en la literatura sobre técnicas parenterales subcutáneas intravenosas. ¿Cuál es el problema de ese estándar de manejo analgésico oral? Y es que muchos de los pacientes que son llevados a cirugía sabemos que presentan náuseas, que presentan vómito, que presentan intolerancia a la vía oral, y el hecho de que no podamos garantizar esa vía oral para utilizarla como vía de administración de medicamentos analgésicos lleva a que los pacientes puedan tener un pobre control del dolor y que, dado ese pobre control, pues necesiten reingresar a la institución para control analgésico. Es así como, entendiendo que hay otras alternativas diferentes a la vía oral, planteamos la alternativa de los dispositivos elastoméricos, que son bombas, ¿cierto? Dispositivos infusores plásticos que lo que buscan es una administración continua de fármacos. ¿Cómo lo hacen? A través de un mecanismo de un elastómero lleno pues de una infusión que se va a administrar de manera continua y que va a mantener las concentraciones plasmáticas del medicamento que se está infundiendo, de la mezcla de medicamentos, de una manera relativamente constante en el tiempo. Entonces, consiste básicamente en un dispositivo plástico, ¿cierto?, que dentro tiene un globo de cualquier material, de polipropileno o de cualquier otro tipo de material distensible, y que se llena entonces con la mezcla de la infusión analgésica o del medicamento que vayamos a utilizar. El hecho de que ese globo se distienda pues va a hacer que se genere una presión positiva constante y que cuando se genere esa presión pues se administre el medicamento de manera continua y constante también, expulsando entonces el contenido a través de un filtro y de un reductor de flujo.
Esta bomba que les muestro aquí tiene entonces el elastómero, la carcasa de plástico externa que protege el elastómero y el equipo no acodable que va hacia el paciente, y además tiene otras alternativas. La manera de regular la infusión, a cuántos cc/hora se desea dar la infusión al paciente, y la posibilidad de aplicar bolos de rescate de la misma infusión. Entonces, entendiendo más o menos cómo funcionan estos dispositivos, pues digamos que los beneficios que nos muestra la literatura, el primero de ellos sería pues como la eficacia, entendiendo que el hecho de administrar esos medicamentos analgésicos de manera continua pues va a hacer que el paciente, digamos que tenga menos episodios de valle de medicamentos sobre el sitio de efecto, y por lo tanto tenga pues un mejor control del dolor. Dosis menores de medicamentos frente a las dosis en bolo que utilizamos tanto por la vía oral como por la vía parenteral. Un aumento de la calidad de vida del paciente, de nuevo por mantener las concentraciones en el sitio de efecto de una manera constante, una comodidad para el personal sanitario, porque el hecho de que el paciente tenga mejor control del dolor va a hacer que el paciente reconsulte menos y por lo tanto pues haya mayor satisfacción tanto del paciente como del personal que lo atiende. Y miramos finalmente que son dispositivos que de manera ambulatoria nos están administrando infusiones continuas como cualquier bomba electrónica. Entonces, frente a las bombas electrónicas tienen un menor costo. Entonces, en la literatura hay varios reportes sobre el uso clínico de las bombas elastoméricas y la mayoría de ellos vienen básicamente en cuidado paliativo y en oncología. En este tipo de población se han utilizado las bombas elastoméricas para administrar tanto medicamentos quimioterapéuticos como antibióticos, y además sabemos también que estos pacientes pues presentan dolor en su historia natural, entonces también se han administrado sedantes, hipnóticos y analgésicos. Y se ha visto que en esta población pues la administración es segura, es eficaz, y la estabilidad de las mezclas también se ha evaluado. Específicamente, en el campo de la cirugía, este es uno de los estudios que traigo para mostrarles que también se han reportado el uso de bombas elastoméricas en el campo posoperatorio, y este estudio lo que hizo fue evaluar una infusión continua con bombas elastoméricas de dexketoprofeno, tramadol y ondansetron en pacientes que habían sido llevados a cirugía ambulatoria, hallux valgus, amigdalectomía, hemorroidectomías y artroscopias de hombro. Esta revisión del 2010 nos relata que también se han utilizado bombas elastoméricas para realizar analgesia regional continua en cirugía plástica, cirugía reconstructiva de mama, y nos cita 2 series de casos, 2 estudios de casos y controles, 4 estudios clínicos aleatorizados con pequeñas poblaciones, y en abdominoplastia también se ha reportado una serie de casos y un estudio retrospectivo, pero vemos entonces que acá no estamos evaluando la vía intravenosa, sino analgesia regional continua a través de catéteres transvaciales. Y este último estudio, publicado en el 2002, también nos relata el uso de analgesia intravenosa continua con bombas elastoméricas en cirugía abdominal mayor, con una mezcla de ketorolaco más tramadol. Vemos entonces que hay algo que nos soporta, digamos, la evidencia del uso de las bombas elastoméricas en analgesia en cirugía. Pero vemos que la única evidencia que tenemos en cirugía plástica específicamente son bombas elastoméricas utilizadas para analgesia regional continua, y en analgesia intravenosa solamente tenemos evidencia en cirugía abdominal mayor y en población ambulatoria no llevada a cirugía plástica. De manera que hasta ahorita no se encuentra descrita en la literatura disponible el uso de la analgesia intravenosa ambulatoria con bombas elastoméricas en ese contexto, cirugía plástica específicamente. Es así como la pregunta de investigación que nos planteamos al hacer el protocolo de investigación es: ¿cuál es la efectividad analgésica de la analgesia intravenosa ambulatoria multimodal a través de una infusión continua con bombas elastoméricas en pacientes que han sido sometidos a cirugía plástica? El objetivo principal de nuestro estudio es describir la efectividad en el control del dolor posoperatorio agudo en los pacientes que fueron sometidos a estos 3 procedimientos: liposucción, abdominoplastia y mamoplastia, y que fueron manejados con analgesia intravenosa multimodal por bomba elastomérica.
Y los objetivos específicos, tenemos básicamente 5 objetivos específicos, y es valorar la satisfacción frente al control del dolor en los pacientes que fueron sometidos a este procedimiento analgésico, cuantificar el número de bolos de rescate para el control del dolor posoperatorio agudo, describir la aparición de efectos adversos, específicamente las náuseas y el vómito, la somnolencia, el estreñimiento, los síntomas dispépticos y la hemorragia del tracto digestivo, síntomas que sugirieron la hemorragia del tracto digestivo. Y los otros 2 objetivos específicos son registrar el reingreso hospitalario por mal control del dolor o por la presencia de esos efectos adversos, y describir si el paciente requirió medicamentos adicionales para el control del dolor postoperatorio ambulatorio. El tipo de estudio, entonces, como lo vimos desde el título, es un estudio observacional descriptivo prospectivo tipo serie de casos, y la población que evaluamos fueron pacientes mayores de 18 años, ASA 1 o ASA 2, que fueron sometidos a liposucción, abdominoplastia o mamoplastia, o la combinación de estos en la Clínica Nova entre diciembre de 2015 hasta marzo de 2016. Este fue el sitio donde realizamos el estudio, la Clínica Nova, que es una clínica que queda ubicada en el sur del Valle de Aburrá, específicamente en el municipio de Envigado, una clínica especializada pues en la parte de cirugía plástica estética. 3 quirófanos posee la clínica, más o menos 80 a 100 procedimientos de mamoplastia al mes y alrededor de 30 procedimientos de abdominoplastia. Los criterios de inclusión para seleccionar los pacientes fueron pacientes mayores de 18 años, ASA 1 y ASA 2, que fueron sometidos a mamoplastia, liposucción y abdominoplastia, o la combinación de estos en la Clínica Nova, y que tuvieron la estrategia analgésica, analgesia intravenosa ambulatoria con bomba elastomérica, y muy importante que se les puso esta estrategia desde el postoperatorio inmediato. Y los criterios de exclusión fueron los pacientes que tenían algún tipo de alergia conocida a los medicamentos que utilizamos en la mezcla analgésica, los pacientes que tenían algún tipo de contraindicación clínica para el uso de AINES o esteroides, háblese pues de enfermedad acidopéptica, de los pacientes asmáticos o con broncoespasmo activo, los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, o los pacientes con algún tipo de discrasia sanguínea. Los pacientes que tenían hipersensibilidad o contraindicación clínica para el uso de tramadol o ondansetron, en el tramadol específicamente los pacientes que habían tenido antecedente de convulsión con el uso de tramadol, o los pacientes que estaban recibiendo algún inhibidor de la monoaminoxidasa, y en el ondansetron los pacientes con insuficiencia hepática. Y la negativa del paciente para participar en el estudio, si la paciente estaba embarazada también se excluyó, y si el paciente tenía algún tipo de compromiso cognitivo para entender y firmar el consentimiento informado, también se consideró un criterio de exclusión. Entonces, el protocolo inicialmente fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, también fue aprobado por el Comité Técnico de la Clínica Nova. Cada paciente fue informado, y si decidió entonces participar en el estudio, firmó de manera consciente y voluntaria el consentimiento informado, y se aplicaron pues todas las normas de respeto a la confidencialidad en los datos de los pacientes. Entonces, ¿qué se hizo? El paciente o la paciente llegaba a la clínica, entraba al servicio de cirugía, se ingresaba, se les explicaba en qué consistía el trabajo, en qué consistía el proyecto de investigación, se les preguntaba si estaban dispuestos a participar, se sometían a los criterios de inclusión y exclusión, y después de someterlos a esos criterios, si eran pacientes elegibles y aceptaban participar en el estudio, firmaron el consentimiento informado previo al ingreso a cirugía. Fueron llevados a cirugía, se les dio anestesia y analgesia intraoperatoria de acuerdo a la discreción del anestesiólogo. Y en la unidad de cuidados posanestésicos, como ya habían tenido un acceso venoso para la cirugía, pues en ese mismo acceso venoso se les instaló la bomba elastomérica de esta marca. Y esa bomba elastomérica contenía una infusión de 275 centímetros cúbicos con los siguientes medicamentos: tramadol 500 miligramos, 180 miligramos de ketorolaco, 40 miligramos de ondansetron y 8 miligramos de dexametasona. Esa infusión se administra entonces, se empezó a administrar en el posoperatorio inmediato en infusión continua, de 3 a 5 cc hora. La bomba tenía pues como la posibilidad de regular esa administración, y de 3 a 5 cc hora se definió por el anestesiólogo tratante en ese momento.
Se le explicó al paciente que tenía la posibilidad de administrarse cada 15 minutos un bolo de rescate con la misma bomba de 0.5 cc. Y se le dieron instrucciones a los pacientes y familiares de cómo funcionaba la bomba y signos de alarma en caso de que tuviera que reconsultar, en caso de que tuviera que regresar nuevamente a la institución, y un teléfono para que se comunicara ante cualquier eventualidad. El paciente se daba de alta, iba a su casa y se hacía un seguimiento telefónico tipo encuesta al primero, al tercer y al quinto día posoperatorio. ¿Qué se evaluó entonces en el primer, tercer y quinto día posoperatorio? El primer objetivo que nos planteamos fue describir pues como la efectividad analgésica de las bombas, y la definimos entonces con la escala de categorías numéricas del dolor, de 1 a 10, entendiendo un adecuado control del dolor. Así lo definimos en el estudio como una escala de 3 o menor. Se evaluó entonces la satisfacción del paciente con la escala de Likert modificada, en donde el paciente de manera subjetiva definía si estaba totalmente de acuerdo con la estrategia analgésica, medianamente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, medianamente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Se le preguntó a los pacientes cada uno de esos días, primero, tercero y quinto, si había utilizado bolos de rescate, y si los utilizó, cuántos utilizó. Si había utilizado medicamentos orales diferentes a los medicamentos pues que se le habían dado para la analgesia para lograr un adecuado control del dolor, y si los había utilizado, cuál había utilizado. Y en el quinto día se le preguntó si había tenido que, durante todo ese periodo de seguimiento, había tenido que reingresar por dolor a alguna institución, y se había presentado náuseas o vómito, estreñimiento, somnolencia, síntomas dispépticos, hemorragia del tracto digestivo, y si había que hacer alguna observación, pues estaba el espacio para hacerlo. El tamaño de la muestra, pues sabemos que es una serie de casos, es un estudio descriptivo, no requería por lo tanto un cálculo de tamaño de muestra, pues, y la muestra entonces se calculó realmente por conveniencia, y definimos que íbamos a recolectar 100 pacientes. Y el análisis estadístico se hizo con el programa SPSS22, y las variables cualitativas se reportaron como frecuencias y proporciones, mientras que las cuantitativas se reportaron en medias y desviaciones estándar. Ahora sí, vamos a los resultados. Recolectamos, como les dije, 100 pacientes sometidos a cirugía plástica estética, a esos 3 tipos de procedimiento que les mencioné. La media, la edad de los pacientes fue de 33.25, con una desviación estándar de 8.5. El 98% de los pacientes pertenecía al sexo femenino, el 2% al sexo masculino, y el 95% de los pacientes fueron pacientes ASA 1. El tipo de cirugía, entonces, el 3% de los pacientes fue sometido a abdominoplastia, 15% a liposucción. La gran mayoría de los pacientes fue sometido a liposucción más abdominoplastia, el 38%, 14% a liposucción más mamoplastia, mamoplastia exclusiva en el 16% de los casos, mamoplastia más abdominoplastia en el 3%, y un triple procedimiento, mamoplastia más abdominoplastia más liposucción, en el 11% de los casos. Entonces, el primer desenlace que queríamos evaluar para cumplir el primer objetivo, ¿cierto?, fue la efectividad en el control del dolor. Vemos entonces en la gráfica reportadas la efectividad relatada por los pacientes en la encuesta en el día 1, en el día 3 y en el día 5. En la barrita azul estamos representando a los pacientes que relataron dolor leve, es decir, escala o categoría numérica del dolor de 3 hacia abajo, en donde consideramos que el dolor pues estaba adecuadamente manejado. La barrita roja nos muestra el dolor moderado, categoría 4 a 6, y la barrita verde nos muestra el dolor severo. Entonces, en el día 1, el 78% de los pacientes relató dolor leve. En el día 3, el 91% lo hizo, y en el día 5, el 98% de los pacientes relató dolor leve. Vemos que en el primer día es el único día donde un solo paciente reporta dolor grave, dolor severo. Ese paciente pertenece a esa población o a ese tipo de cirugías donde se hicieron los 3 procedimientos: mamoplastia, abdominoplastia y liposucción. El otro desenlace que queríamos evaluar era la satisfacción del procedimiento analgésico. El grado de satisfacción, ya vimos, lo evaluamos por la escala de Likert, y como vemos,
el color azul nos representa a los pacientes que relataron total satisfacción con el procedimiento y el color rojo los pacientes que relataron satisfacción moderada o medianamente satisfechos. El día 1, el 93% de los pacientes relató satisfacción total. El día 3, el 97% de los pacientes. Y el día 5, el 98% de los pacientes. Si ven, en ningún momento los pacientes relataron que estuvieran ni satisfechos ni insatisfechos, medianamente insatisfechos o totalmente insatisfechos. Con respecto a los bolos de rescate, el primer día la media de bolos de rescate fue de 1.17, el tercer día de 0.79 y el quinto día de 0.22 con sus respectivas desviaciones estándar. Podríamos asumir que, entendiendo que los pacientes podían administrarse bolos cada 15 minutos, pues los pacientes casi que no utilizaron bolos en el seguimiento. Con respecto a la necesidad de analgésicos orales adicionales, el 5% de los pacientes tuvo que utilizar algún tipo de analgésico adicional. 3 pacientes utilizaron acetaminofén, un paciente utilizó naproxeno y uno también utilizó acetaminofén más codeína. Y no hubo reingresos hospitalarios ni por dolor ni por eventos adversos asociados al tratamiento. Y con respecto a esos efectos adversos asociados a la estrategia anestésica utilizada, el 13% de los pacientes presentó náusea o vómito, o relató más bien, el 16% relató estreñimiento, el 8% relató somnolencia, el 6% dispepsia y ninguno de los pacientes relató síntomas que sugirieran hemorragia digestiva. En la parte de la discusión, sabemos entonces que el dolor es uno de los principales problemas que por definición enfrenta el anestesiólogo en cualquier tipo de procedimiento, no solo en cirugía plástica, sino en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Y digamos que es papel esencial en la labor del anestesiólogo el hecho de prevenir el dolor y si no puede prevenirlo, pues tratar de manejarlo de la mejor manera posible. El rollo es que para evaluar ese manejo, pues deberían tener una estrategia objetiva para evaluar si las estrategias que está utilizando son exitosas o no lo son. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la analgesia ambulatoria y es que los pacientes pasan muy corto tiempo en la unidad de cuidado posanestésico. Probablemente logremos controlar el dolor en la unidad de cuidado antes de que el paciente se vaya para su casa, pero no sabemos cómo va a ser el comportamiento del dolor en su casa, en la parte ambulatoria. Y sería pues ideal que pudiéramos tener herramientas para evaluar ese tipo de dolor, ¿cierto? Este artículo publicado en la revista brasileña de cirugía plástica en el 2012 nos da luces alrededor de cómo se comporta el dolor en los pacientes que fueron llevados a cirugía plástica, tanto estética como reconstructiva. Se evaluaron 200 pacientes sometidos a cirugía plástica y de ellos el 4% de los pacientes que se sometieron a liposucción, el 1.7% de los pacientes que se llevaron a implantes mamarios y el 10.9% de los pacientes a los que se les hizo el procedimiento combinado relataron en algún momento del seguimiento dolor grave. Entonces eso ya nos empieza a dar luces de que hay pacientes que realmente no se sienten satisfechos y no logramos la meta del control del dolor de manera ambulatoria en esta población. Vuelvo a traer esta revisión del 2010, en donde nos relatan qué evidencia hay en la literatura sobre el uso de bombas elastoméricas para manejo con analgesia regional continua. En cirugía reconstructiva de mama, volvemos a las 2 series de casos, los estudios de casos y controles y los 4 RCTs con pequeña población, en donde en todos, de alguna manera, la conclusión era que el hecho de utilizar analgesia con catéteres transvaciales y infusión continua con bomba elastomérica mejoraba las escalas de dolor, disminuía el uso de narcóticos y la duración de la estancia hospitalaria en los pacientes que estaban hospitalizados, sin diferencias en las complicaciones. Y en abdominoplastia, la misma estrategia, catéteres transfaciales y analgesia regional continua, reportada en una serie de casos en un estudio prospectivo, tuvo una evidencia realmente, unos resultados ambiguos. En uno realmente sirvió, en otro parece que no hubo diferencia frente a las técnicas estándar. El punto es que en nuestro caso evaluamos la analgesia intravenosa y hasta ahorita entonces faltan estudios comparativos que nos permitan definir cuál de las dos vías prefieren los pacientes y cuál es definitivamente más eficaz, más efectiva. El estudio del 2002
que ahora sí tenía pacientes con analgesia intravenosa. Fue un estudio descriptivo prospectivo en el que se evaluaron más bien 585 pacientes en cirugía abdominal mayor. ¿Qué se evaluó? En estos pacientes se les dio una infusión intravenosa con bomba elastomérica de ketorolaco más tramadol. Es llamativo porque entendemos, digamos, en los protocolos ERAS, ¿cierto? Y en las estrategias de manejo analgésico de la cirugía abdominal mayor, la intensidad del dolor en este tipo de cirugías. Sin embargo, en estos pacientes es llamativo que solo con una infusión de tramadol más ketorolaco, esos 585 pacientes, todos, de acuerdo a los resultados reportados, relataran dolor leve, una EVA menor de 3. En este caso, en este estudio, el 22.6% de los pacientes relataron náuseas, el 8.5% presencia de vómito y no hubo ningún compromiso respiratorio ni hemodinámico. En el estudio del 2011, en la revista española, que evaluó precisamente 463 pacientes de manera retrospectiva en cirugía ambulatoria, se le sometía a estos pacientes a infusión intravenosa continua con bomba elastomérica de dexketoprofeno tramadol más ondansetron o metamizol más tramadol más ondansetron. Y vemos que en este caso el 69% de los pacientes presentó dolor leve o ausencia de dolor. Y solo 16 pacientes de los 463 presentó dolor severo, dolor grave. Entonces, en los efectos secundarios, el 27% necesitó analgesia de rescate, el 4% presentó vómito, el 2% presentó mareos, 2.5% somnolencia y el 0.5% insomnio. Y si vemos que pues, los efectos adversos fueron importantes realmente en este estudio, el 83% de los pacientes relató una satisfacción alta con la técnica analgésica y el 16% una moderada satisfacción. Si vemos entonces estos resultados y los comparamos con nuestro estudio, vemos que el dolor leve se presentó en el 78%, muy parecido al 69% del estudio en cirugía ambulatoria, pero al tercer día esa satisfacción fue mejorando, o ese desempeño más bien en la efectividad de la técnica analgésica. El 91% de los pacientes refirió dolor de menos de 3 en la escala y el 98% también lo refirió al tercer y al quinto día respectivamente. Y los efectos secundarios, realmente la gran mayoría de los pacientes en nuestro estudio presentó náuseas, presentó somnolencia y presentó estreñimiento, que son atribuibles estos efectos probablemente al uso del opioide, del tramadol, y que son en porcentaje muy parecidos a los que ya estaban descritos en la literatura. Lo llamativo es que en nuestro estudio el 100% de los pacientes presentó o relató satisfacción total, en la gran mayoría, o moderada. Ninguno relató insatisfacción. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de nuestro estudio? Realmente es el primer estudio en la literatura en reportar el uso y el desempeño de una infusión intravenosa con bomba elastomérica en cirugía plástica ambulatoria. Y nos permite considerar, de acuerdo a los hallazgos, a los resultados, que las bombas elastoméricas ambulatorias son una alternativa analgésica que es relativamente segura en cuanto a la parte de efectos adversos y con una buena aceptación por parte de los pacientes. Y es un estudio observacional que nos sirve de base para plantear en el futuro estudios experimentales. ¿Cuáles son las limitaciones o las debilidades? Finalmente es una serie de casos. La experiencia que relatamos es la experiencia de solo los pacientes evaluados y no tenemos una metodología, un diseño del estudio que sea experimental, que sea comparativo y por lo tanto no podemos hacer medidas de asociación para desenlaces específicos. Y se requieren entonces estudios a futuro que nos permitan definir la eficacia analgésica con un diseño experimental. Ya sabemos que la técnica estándar es la técnica oral, que hay reportes en la literatura de analgesia regional continua. No sabemos cuál de las tres finalmente sea la mejor estrategia. Sería bueno entonces comparar las tres en un estudio experimental. La conclusión para nuestro estudio entonces es que la analgesia intravenosa ambulatoria con bombas elastoméricas es una alternativa efectiva en el control del dolor posoperatorio en pacientes que fueron sometidos a cirugía plástica. Los datos obtenidos sugieren pocos eventos adversos, buen nivel de satisfacción con su uso y una escasa necesidad de analgesia oral adicional sin reingresos hospitalarios. Agradecemos a los anestesiólogos de la Clínica Nova que nos permitieron hacer el estudio en la institución. En nombre de mis compañeros y de todo el equipo de personas que participan en el estudio, declaramos no tener ningún conflicto de interés.
Este estudio, entonces, decidimos presentarlo como una de las posibles, digamos, productos de investigación de la universidad, y lo llevamos en póster. Lo presentamos al comité organizador del Congreso Colombiano de Anestesiología para realizarlo en Barranquilla. Ya fue aprobado, lo exponemos el 14 de junio en el Congreso. Para terminar, el hecho de estar aquí implica que, cierto, ya estoy en los últimos pasos de mi residencia, y es bacano ver las cosas en retrospectiva. Y ver en retrospectiva las cosas en este momento implica recordar pues el primer día que nos paramos acá en la universidad como residentes. Y el hecho de ver las cosas en retrospectiva hace que de alguna manera veamos cómo hacia atrás éramos tan pequeños y lo mucho que hemos crecido hacia adelante hasta este punto. Yo no sé si a ustedes les pasa también, pero mi cabeza funciona como una banda sonora y cada momento que recuerdo siempre trae una canción. Y esta canción de Abel Pintos, yo creo que se ajusta al hecho de recordar a los 9 residentes que entramos casi hace 3 años y que ya hoy estamos exponiendo nuestro trabajo. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más, nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre cantando con el alma cada día. Abel Pintos, muchas gracias. Cedo entonces la palabra si hay algún tipo de pregunta o comentario. Buenos días, gracias a Carlos por la presentación. En primer lugar, acá tengo una muestra de la bomba elastomérica por si alguien quiere mirarla con más detalle. Y entonces vamos a seguir el orden para la discusión de esta presentación. En primer lugar, van a participar los 2 jurados evaluadores del trabajo, luego el público y finalmente pues las palabras de los asesores. Buenos días, muchas gracias. Pues quería felicitarlos como por el trabajo que nos presentaron. Para rescatar, tengo varias cosas pues y los felicito. Número 1, el tema que eligieron. Yo creo que en Colombia, pues en nuestra ciudad es muy frecuente ese tipo de procedimientos de cirugía plástica estética. Y también considero que en nuestra formación, pues durante la residencia, tenemos muy poco acercamiento a este tipo de pacientes y nos enfrentamos ya a la práctica de nuestra especialidad con muy poca experiencia, incluso pues muy poca revisión de tema, porque incluso son temas que no se revisan, o sea, ni en seminarios, ni en charlas grandes, y estamos dejando como ese hueco, ese vacío ahí, y salimos pues a enfrentarnos a estos pacientes con poca bases pues prácticas para nosotros. Segundo, es como apropiarnos de ese manejo del dolor del paciente en el contexto ambulatorio, porque se lo estamos dejando es al especialista pues que opera, y nos desentendemos de cómo son los resultados pues del control del dolor, los efectos adversos, y eso es lo que digo, pues es apropiarnos como de ese objetivo que hace parte de nuestra profesión, y es el control del dolor y que el paciente no tenga dolor no solo en el intraoperatorio sino en el posoperatorio. Y lo otro que me llama mucho la atención es este uso de este dispositivo que, como vimos, pues tú ya dijiste, la estabilidad de la mezcla pues ya se ha estudiado y se puede usar pues los días como indicados o que ustedes utilizaron en el estudio, porque como vemos, pues no sé, lo que les digo pues que hay poca experiencia, pero en el medio, en la ciudad, es muy frecuente que estos pacientes salgan con catéteres epidurales para manejo de analgesia en la casa, ¿cierto? Entonces es una logística muy compleja porque hay que dejar una enfermera a cargo que esté llamando a la paciente todos los días, los pacientes tienen muchas dudas con este tipo de analgesia. Me parece que este dispositivo es de más fácil de uso para los pacientes y también de menos riesgo, pues aunque habría que hacer estudios, lo que tú dijiste pues que quedó claro, para comparar esas 2 técnicas, porque sabemos que estos pacientes, por ejemplo, salen con profilaxis de heparina, pues porque son cirugías mayores complejas, entonces tener un catéter epidural en casa, los riesgos que implica, infección, las dudas del paciente, creo pues que se presta entonces para estos estudios, como para aclarar un poco y ver si más bien esa tendencia que hay ahora de mandar con catéter epidural a los pacientes a la casa se inclina más hacia mandarlo con bombas elastoméricas pues para manejo del dolor. Me pareció muy bueno el estudio, muy interesante, y queda pues como la puerta abierta para que el resto de residentes también explore este campo, que creo que en nuestro medio se presta para estudiar por la cantidad de pacientes que manejamos y es un hueco pues ahí que tenemos en el medio.
Bueno, yo quiero, de todas maneras la cirugía ambulatoria es un reto que todos los días es más grande para el anestesiólogo, y este del control del dolor a veces lleva a que muchos pacientes tengan que ser reorientados a hospitalización, sometiéndolo a riesgos innecesarios. Hoy, con más frecuencia asistimos a técnicas quirúrgicas que generan dolor severo y que tienen que ser manejados de manera ambulatoria. Me parece un trabajo muy interesante porque nos abre ese camino, despeja muchas de esos obstáculos que podría tener. Yo tengo 3 preguntas concretas, de pronto pensando en la posibilidad de, a futuro, ampliar este tipo de investigaciones o de trabajos o hacer unos nuevos, y son los siguientes. En muchas ocasiones, en ciertas cirugías y en algunas ambulatorias estéticas, llama la atención que los pacientes refieren dolor cero. O sea, hay cirugías, a uno le parece increíble, por ejemplo, que cuando uno evalúa pacientes de rinoplastia, a pesar de que haya tenido osteotomías y todo, los pacientes refieran cero dolor, ni siquiera dolor leve, sino cero. La primera pregunta es si valdría la pena en un trabajo subsiguiente evaluar específicamente los porcentajes de pacientes que refieran dolor cero. No escala de dolor 3, 2 y 1, sino 0. ¿Cuándo se logra? Que debería ser el objetivo del anestesiólogo. Lo que uno ve con frecuencia que se logra, por ejemplo, cuando se usan técnicas de anestesia regional, que los pacientes a veces refieren dolor 0. Esa es la primera pregunta, si valdría la pena específicamente en un próximo trabajo señalar porcentajes de pacientes que refieran que en algún momento de su posoperatorio no les duele. La segunda pregunta es si en un futuro valdría la pena, o la impresión que quedaron ustedes es de tratar de llevar los efectos adversos, específicamente náusea y vómito, inclusive a porcentajes menores, porque 11, 13% de náusea y vómito sigue siendo un porcentaje bajo comparado a otras técnicas, pero podríamos tener también la intención de que la náusea y el vómito desaparecieran en el posoperatorio como un ítem negativo que tiene altísima frecuencia. Y en eso, específicamente la pregunta, Carlos, es si este trabajo les da luces a ustedes para pensar que un trabajo subsiguiente podría tener una mezcla diferente, con fármacos diferentes o dosis diferentes, donde el ítem de náusea y vómito se redujera bastante. Específicamente, por ejemplo, el uso del tramadol en dosis diferentes o con mezclas diferentes, asociar ketamina o asociar otros fármacos no opioides. Segunda pregunta. Y la tercera es si, por ejemplo, una bomba de estas elastomérica podría utilizarse en técnicas epidurales, ambulatorias, que parecería bastante arriesgado, pero como lo mencionaban, el uso de bombas y de seguimiento con enfermería en el posoperatorio es bastante engorroso, pero si se usaran mezclas seguras, en ciertas cirugías donde el dolor dinámico es muy importante, que no se presenta en estas cirugías, pero específicamente en cirugías ortopédicas, y que el control a través de una epidural autoadministrado por el paciente sin un seguimiento estricto podría ser una intención. Esas 3 cosas. Gracias, doctores. Yo creo que con respecto a la primera pregunta y analizando pues como la manera en que se evaluó el primer desenlace, siempre tuvimos como esa posición de cómo evaluar los pacientes que no tenían dolor, ¿cierto? Revisando en el protocolo de investigación, finalmente la escala categórica numérica no está descrita en la literatura de 0 a 10, ¿sí? Sino que está descrita de 1 a 10. Y para, digamos, estandarizar como la manera en que vamos a definir el desenlace, utilizamos la escala categórica numérica. De pronto ahí sí sería importante como poner el anexo ahí, que si el paciente no relató dolor, se asumió como dolor 0, como una modificación de la escala desde la parte metodológica. Evaluar ese desenlace también es importante, de nuevo, porque asumimos que los pacientes que no tenían dolor quedaron en la escala 1 en nuestro estudio. O sea, es, digamos, importante hacer la diferencia en los pacientes que tienen muy poco dolor a los pacientes que no lo tienen.
y eso hablaría de hecho también y especificaría mejor la efectividad de la técnica analgésica en este caso. En la parte 2, en la pregunta 2, yo creería que sería importante, obviamente, con la parte de los eventos adversos y esperable con el tramador, la parte de náusea y vómito, de estreñimiento, considerar otro tipo de técnica analgésica, pues, o de otro tipo de mezcla de mezcla analgésica. El punto es que es difícil, digamos, plantear como desde el primer estudio el hecho de cambiar la técnica analgésica que queríamos evaluar, porque es la técnica analgésica que vienen utilizando los anestesiólogos del sitio, ¿cierto?, de la clínica. Entonces queríamos evaluar primero cómo se comportaba para tener, digamos, una base de qué tenemos en este momento y de acuerdo a los resultados de qué es lo que tenemos ahorita, modificar de acuerdo a lo que hubiésemos hallado. Yo no sabría decir realmente el hecho de tener una epidural ambulatoria para procedimientos de cirugía ortopédica ambulatoria, si sea o no sea seguro de acuerdo a la literatura. Yo me sentiría intranquilo con un paciente con un catéter epidural ambulatorio y más con una bomba elastomérica que le esté infundiendo medicamentos, ¿cierto? En donde yo no estoy necesariamente vigilando ese catéter de manera presencial. Así que sería bueno evaluarla como una estrategia, comparándola con la intravenosa de hecho, ¿sí? Y comparando sobre todo desenlaces de seguridad. Pero realmente, desde mi percepción, siento que en la parte ambulatoria uno queda un poco intranquilo manejando un catéter epidural analgésico. No sé qué opiniones tienen los doctores. Vamos a terminar de responder estas 3 preguntas y luego le damos la palabra al doctor Elmer Gaviria. Bueno, yo me presento, yo soy David Yepes, soy anestesiólogo de la clínica. Pues con ayuda de los muchachos hicimos pues el estudio. Gracias a que es lo que dice el profe, el manejo ambulatorio del dolor es un enredo para todo el mundo y se lo hemos dejado a través de los años a los cirujanos en general, pues a cualquier cirujano, y los cirujanos no tienen pues la preparación en el manejo del dolor, y cuando uno sale a enfrentarse a estos pacientes ambulatorios es que se da cuenta el mal manejo del dolor que existe en los pacientes, porque pues gracias a las estrategias que implementamos en la clínica, pues nosotros llamamos continuamente a los pacientes a preguntarle cómo va, y la necesidad de montar este tipo de analgesia nació a que llamábamos a los pacientes y los pacientes, la gran mayoría, estaban pues quejándose de dolor y no había forma pues de manejarlos, a pesar de que se les hacían estrategias multimodales pues tomadas, orales, porque es muy difícil muchas veces cuando un paciente se ha tomado un Winadine con un acetaminofén, con un ibuprofeno y lo llama a uno y le dice, no, es que estoy llevado al dolor, no puedo, ¿qué más hago? Pues, ¿qué más le mando? No hay forma, no, pues queda uno con las manos atadas para tratar de hacer esto. Entonces comenzamos con este proyecto pues de tratar de inventarnos algo que ayudara pues en esto y empezamos a investigar y llegamos a esta solución que pues por eso los invité a ellos para que si les interesaba pues como el estudio, para que viéramos una alternativa que es bastante buena en el manejo del dolor. Pues se lo digo porque lo hacemos muy frecuente y los pacientes les va bastante bien en la parte del manejo, sobre todo en esos 3-4 primeros días que son mortales para el dolor del paciente. Y con respecto pues a las preguntas del doctor Elkin, por eso no incluimos, profe, la cirugía facial o la cirugía de rino en este tipo de estudios, porque son cirugías que básicamente no duelen, pues son muy incómodas para el paciente, pero no duelen. Incluimos como las más dolorosas, donde todos los pacientes se quedaban, como para hacer que el estudio fuera pues un poco más válido en la parte del manejo del dolor, y que son pacientes que no comparamos con otros, pero que sí tenemos una historia de manejo ambulatorio con oral que ha sido pues no un fracaso, pero sí tiene unas desventajas bastante importantes, y que además de eso no es la mejor alternativa, sobre todo cuando son cirugías combinadas, y que con este dispositivo hemos visto que tiene unos resultados importantes. Lógicamente tiene efectos adversos como todo, pero en un balance entre el dolor y el efecto adverso, pues es más manejable a veces el efecto adverso, y por eso es que hemos llegado a hacer esa combinación. Con respecto a la segunda pregunta, era sobre la epidural.
Sobre los fármacos. Bueno, si usted se da cuenta, la mezcla que utilizamos ahí son casi que subdosis pues de los diferentes medicamentos. Son 180 miligramos de ketorolaco, que eso es casi que la dosis diaria que se puede utilizar en un paciente, y esto lo utilizamos a 5 días más o menos. El tramadol son 500 miligramos, que eso va como 4 o 5 miligramos por hora, que en total en el día máximo llega como a 90 miligramos o 100 miligramos en un día. O sea, aquí lo que se ve es que ese conjunto de medicamentos, lo que llamamos la analgesia multimodal, se puede alcanzar muy bien en esa mezcla, y se ve que es disminuir la cantidad de medicamento para tratar de mermar los efectos adversos y llevar pues como a un manejo adecuado del dolor. Ya las mezclas, eso sí no lo hemos ido como tanteando. Eso es como una receta de cocina que hemos ido poniendo, que póngale un poquito, quítale un poquito, porque el paciente se quedó de dolor o eso. ¿Por qué no lo utilizamos solamente por el ketorolaco? Porque nos fue muy mal. Lo utilizamos en algunas veces y los pacientes se quejaban bastante de dolor. Entonces, el opioide ayuda mucho en la parte de ansiedad del paciente y el manejo del dolor. Entonces, por eso se ha ido, y utilizamos el ondansetron lógicamente para bajar pues la parte de náusea y vómito, que también se vio en el estudio que a comparación de otra gente que no ha utilizado el ondansetron, pues han tenido unos resultados de náusea y vómito más importantes. Y el tercero, lo del manejo epidural. Yo trabajé con gente que manejaba epidurales para la casa. A mí sí me da mucho temor eso. Yo realmente no soy capaz de mandar una epidural para la casa. Y a pesar de que les iba bien a los pacientes, el problema de estas cirugías es que tienen una extensión de piel tan grande en el trauma quirúrgico, que la epidural no alcanza tampoco a llegar pues como a todos los dermatomas que tienen que afectar en ese tipo de cirugías, porque es que una lipo normalmente eso va casi que del cuello al pie. Entonces eso es una extensión gigantesca. Entonces tocaría meterle 2 epidurales para poder lograr pues algún efecto en el control analgésico. Entonces yo la vi hacer y sé quién las pone pues en ese contexto, pero realmente el efecto analgésico no sé qué tan bueno sea, pues, y el temor pues del manejo analgésico. Aquí venoso pues tiene sus riesgos, pero digamos que son riesgos un poco más controlados. Buenos días. En cuanto a las mezclas, pues no en el contexto de cirugía plástica ni cirugía ambulatoria, pero sí en pacientes oncológicos se utilizan muchas mezclas de metoclopramida, haloperidol para el manejo pues de las náuseas y el vómito postoperatorio. Pues este es un estudio inicial y esa fue la mezcla preestablecida que había pues en la clínica, y pues para un futuro se podría pensar en variar las mezclas. Incluso, pues no sé, tocaría mirar la compatibilidad con ketamina, que no sé si se puede mezclar ahí, y mirar otras alternativas de combinación pues para los pacientes. Sí, yo pienso que son muy interesantes las preguntas del doctor Elkin Cardona. Creo que más que tener respuestas, la verdad es que se nos abre un campo grande para seguir investigando y evaluando, por ejemplo, estas propuestas que él hace también en relación, por ejemplo, con adicionar ketamina a estas mezclas para de pronto reducir la dosis de tramadol, sobre todo, y bajar esos eventos adversos, que a mí también me parece un porcentaje pues no despreciable, ¿cierto? Tener 15%, más de 10% de náusea y vómito postoperatorio y hasta un 16% de estreñimiento, pues no es nada despreciable. Entonces se abriría como un campo nuevo para explorar de pronto mezclas que nos ayuden a conservar o aumentar esa efectividad analgésica y reducir los efectos adversos. Y lo mismo con relación a la epidural y a la primera pregunta que él también hacía, de lo del dolor en las otras cirugías faciales. Se abre pues como un nuevo campo para explorar, hay otras hipótesis interesantes. Voy a dejar claramente, tengo una pregunta frente al número de bolos y los resultados que obtuvieron. Obviamente esto este trabajo toma hace cerca de un poquito más de 2 décadas, ingresaron en nuestro medio las famosas PCA, las bombas que nos permitían seguridad, que tenían un costo alto, y es uno de los fortalezas de este trabajo, que muestra que se puede llegar a una mayor población
mejorando la satisfacción de los pacientes, con un dispositivo de menor costo, de fácil acceso para muchas personas, y con un muy buen control del dolor. Cuando Carlos Andrés exponía, entonces a mí de una me surgió una pregunta y era, estamos dejando un elemento subjetivo en un paciente que está presentando dolor, como es el número de bolos que el paciente requiere, porque el paciente perfectamente podría olvidar registrar cuántos bolos, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar ahí cómo logramos que el paciente registre exactamente el número de bolos que utilizó. Y entonces voy a los resultados. Uno quiere excelente satisfacción del paciente, adecuados controles de dolor que se obtuvieron, porque el primer día teníamos 91% de satisfacción del paciente y al tercer día 98%. Eso habla de que el método es adecuado. Cuando uno utiliza estos métodos de control del dolor, lo que quiere es que no hayan efectos adversos. Ese tiene que ser el objetivo de nosotros. Y entonces se va y analiza los resultados. Obviamente uno tiene que tomar ciertos trabajos cuando no hay de este tipo. Al compararlo con cirugía mayor, entonces tienen unos porcentajes de efectos adversos muy altos, pero es cirugía abdominal mayor, más de 20% de náuseas, vómito, etcétera. Y aquí ustedes obtuvieron 13% de náusea y vómito, estreñimiento 16% y 8% de somnolencia, que son incidencias altas, ¿cierto? Que son no deseables. ¿Qué se le ocurre a uno? Ahora, cuando mira los resultados, entonces encuentra que en términos generales los pacientes solamente utilizaron un solo bolo. Eso lo tenemos que mirar. Si hubo subregistro, Carlos Andrés, o si por el contrario, era que los pacientes estaban sobremedicados. Y allá es donde voy. ¿Esto qué nos abre? Para mí nos abre una posibilidad inmensa de decir, la infusión que necesitamos de pronto no es tan alta, de 3 a 5 cc por hora, con unos bolos de 0.5 cada 15 minutos, sino que lo que necesitamos es, con esta misma mezcla, buscar cómo disminuimos los efectos adversos. No posiblemente es, disminuya la infusión, porque eso se ha demostrado con analgesia controlada por médico-paciente. Yo siempre digo médico-paciente porque es un binomio el que trabaja. Entonces, de pronto lo que necesitamos es una mezcla menor y darle la posibilidad al paciente con instrucción de lo que llamamos los momentos dolorosos, es decir, cuando el paciente se va a poner de pie, cuando le tiene que hacer algún tipo de ejercicios o terapia que le han enviado, que se sabe que son momentos dolorosos y en esos el paciente se aplicaría con la bomba elastomérica el bolo. Entonces, yo creo que con este mismo trabajo, redefiniendo posiblemente los volúmenes infundidos y permitiendo, porque yo les digo, lo deseable es que el paciente utilice más bolos. Eso es lo deseable, claro, porque cuando vos tenés menos bolos, vas a tener, porque el paciente se aplica el bolo cuando tiene dolor, y ahí el efecto adverso normalmente no se presenta. Entonces yo diría que están en unas concentraciones analgésicas efectivas mínimas en el tiempo, de pronto por encima de lo que nuestros pacientes requieren. Entonces, no sé, Carlos, simplemente lo dejo como recomendación, como referencia, pero es un trabajo muy bueno, con una casuística muy buena. También me llama la atención, 11% de mamoplastia, abdominoplastia, liposucción, que ustedes saben que de todas maneras en la literatura, cuando uno revisa la asociación en estos procedimientos de complicaciones o morbilidad asociada, pues obviamente se incrementa marcadamente cuando ya tenemos 3 procedimientos y 10% es una incidencia, una presentación alta. Y esos pacientes posiblemente uno tendría que analizarlos desde el punto de vista de dolor un poquito aparte. Porque es que una cosa es comparar liposucción, otra liposucción más abdominoplastia y otra muy diferente, liposucción, abdominoplastia, mamoplastia conjuntamente. Gracias, Doc. Pues yo creo realmente que son aportes importantes, sobre todo pues como la parte de la incidencia de efectos adversos. Yo no sé si realmente lo deseable sea que el paciente se aplique bolos, porque el hecho de que se aplique bolos implica que hay pobre control del dolor pues como de base. Pero sí creería que el hecho de pensar en reducir un poco la dosis para lograr el control del dolor y quizás lograr la disminución de los efectos adversos es una opción para evaluar en el futuro. Listo. Sí. Quiero hacerle claridad en algo. O sea, eso está claramente demostrado. O sea, yo lo digo porque nosotros hicimos el primer trabajo a nivel nacional. Cuando éramos residentes, nuestra tesis de grado fue analgesia con la doctora Rocío Restrepo, el doctor Federico Baltasar y mi persona. Fue y logramos un premio nacional en la sociedad.
y nuestro trabajo fue analgesia controlada por médico-paciente, y insisto, apenas acaban de ingresar, fue analgesia controlada por médico-paciente en posoperatorio de cirugía cardíaca, es decir, el paciente ya va a revascularización. Y cuando tú tienes un paciente instruido en el cual se le enseña que si empieza a variar la escala del dolor, no es cuando tenga el dolor intenso, sino cuando él ve que el dolor va a aparecer, él se pone su dosis suplementaria. Entonces, por eso, lo deseable, Carlos Andrés, es menor infusión, menor efectos adversos y un número adecuado de bolos. Ya si el bolo no resuelve el problema, es donde tiene que entrar a analizar uno. En ese sentido, insisto, se disminuye, pero eso está claramente demostrado en los diferentes trabajos de cómo uno puede lograr escalas de visuales análogas o numéricas de dolor por debajo de 3 con dolores leves con menos efectos adversos. Gracias, Doc. ¿Algún otro comentario? Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Elmer, porque de hecho, miren que muchas técnicas de estas analgésicas han pasado de tener las infusiones basales, las famosas infusiones basales que aumentan los efectos adversos, y han pasado solamente a hacer analgesia controlada por el paciente, liberando solo los bolos, y se reduce así también los eventos adversos. Entonces, en ese sentido, pues creo que entiendo lo que el doctor Elmer plantea también de que sería mejor una infusión basal mucho más baja, que reduce efectos, y tener pues los bolos que el paciente considere necesarios para manejo del dolor. ¿Alguien más del público? Bueno, a mí no me queda más que felicitar a todos los residentes que hicieron este trabajo, también al doctor David Yepes, pues por su ánimo, digamos, después de varios años de ser anestesiólogo, seguir con el espíritu investigativo, pues de hacer este tipo de trabajos. La verdad no tuve ningún problema pues en trabajar con los residentes. Creo que fue un trabajo que se pudo hacer de manera muy fluida, sin dificultades, porque tuvimos pues fáciles también las aprobaciones del Comité de Bioética. Pues en general para los estudios descriptivos esa es la ventaja, que uno no tiene como tanta restricción desde ese punto de vista. Me llevo también mucha satisfacción porque ellos cumplieron el objetivo a plenitud, y ese es uno de los objetivos cuando uno es residente, es que su trabajo finalmente quede en un proceso de divulgación de los resultados. Ese es el objetivo final, para que no se pierda todo el esfuerzo investigativo. Entonces, en ese sentido, los muchachos pasaron el trabajo que fue aceptado para póster y que va para el Congreso Colombiano de Anestesiología, como parte de mostrar los resultados de lo que hacemos en el servicio. Y además de eso, el trabajo también está en proceso de publicación, que pues la idea es que los que se presentan en el Congreso Colombiano entran a una clasificación y luego se publican en la revista colombiana, y esa es la idea. Bueno, yo quería agregar que pues darle las gracias a la universidad nuevamente, pues como por darme la oportunidad pues de mostrar un trabajo pues importante de estos muchachos pues que me pararon bolas pues para hacer el trabajo con la doctora Olga, que pues desde el principio yo tenía la intención de hacerlo, pero no había encontrado como ningún apoyo en ninguna parte pues de hacerlo, y pues a través de la universidad y de ellos pues encontré esa mano pues para hacerlo. Entonces, de antemano, muchas gracias, y ofrecerles pues la parte de investigación con este dispositivo, que creo que es algo valioso, que se puede implementar como ellos mostraron en otros estudios de otro tipo de cirugías. Ya tocaría pues como analizar muy bien todo eso, pero les agradezco mucho. Gracias a todos. Yo quería darle las gracias a David por la idea que desde pues que entramos a residencia nos ofreció pues investigar como en esta área, y siempre ha estado pues dispuesto a resolver las dudas y ayudarnos, y siempre ha dejado abierto la posibilidad de que si algún otro residente quiere seguir pues como con esta línea de investigación, lo podrá hacer a través de él, por si alguien se anima. Gracias. Doctor, gracias.